Muy bien y bendecido estén todos. Hoy tenemos un video de la serie que hemos estado hablando de José, libro de Génesis. Tendremos una charla muy productiva, muy amena, donde aprenderemos de estas riquezas que Dios tiene para nosotros con el ejemplo, con la vida de este hombre que desde su adolescencia empezó a padecer de muchas situaciones. Y vamos a hablar hoy, capítulo 38 del libro de Génesis y del número 39, donde vamos a hablar y ver acerca de la vida de Judá, el hermano de José, este hombre que tiene una vida paralela, yéndose a vivir a Adulam, y José estando como esclavo en Egipto. Podemos entender al ver la palabra de Dios que cuando tiene 17 años este adolescente hombre, habían pasado 2276 años aproximadamente, y fundamentado en la palabra de Dios, de que Dios había creado al primer hombre, Adán. Es decir, habían pasado mucho tiempo. También podemos transformar la fecha a 1724 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, que se llevó a cabo la vida de este patriarca José. Quiero empezar leyendo una porción de la palabra de Dios para de ahí empezar a desarrollar este tema, que espero sea de mucha bendición para ustedes y les ayude en su estudiar bíblico. Dice el capítulo 38, versículo 1: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. En estos primeros versículos quiero resaltar algo. Este hombre Judá no respetó las reglas de no casarse con mujeres de distintos pueblos, de mujeres que tuvieran otra fe, que tuvieran otra manera de vida. Era una regla entre los hebreos para poder conservar puro netamente su linaje. En estos tiempos nosotros necesitamos cuidar a nuestros hijos, cuidar nuestra descendencia, porque aunque puede darse el caso de que alguien que no tenga nuestra fe o que no tenga nuestras formas de vida, no necesariamente va a ser una persona incorrecta o mala, pero sí tenemos que enseñar a nuestros hijos a ver en las personas que haya un buen corazón, que haya una buena intención, que haya un manejo de sensibilidad hacia lo de Dios, hacia lo santo. ¿Para qué? Para tener el cuidado de que estas personas no corrompan nuestra fe o no hagan que al final un creyente termine abandonando su fe, termine abandonando a Dios. Esto es lo que nosotros debemos de ver en nuestras casas y poner reglas. Tener mucho cuidado, saber que cada persona es un individuo con una fuerza, con una espiritualidad, con un compromiso diferente. No es que a todos nos pueda ir de la misma manera, que a alguien le vaya bien porque estuvo con una persona que no era cristiana y ahora ya es. No quiere decir que vaya a ser una regla, porque pudiéramos estar en un hilo muy delgado donde alguien sí se perdiera. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que si lo podemos evitar, sea una prohibición para que nuestros hijos puedan todavía tener más certeza de su caminar con Dios. He ahí la importancia de poner reglas en nuestros hogares como cristianos con respecto a nuestros hijos, que tengan hora de llegada, que tengan limitantes en sus noviazgos, consejo, todo este tipo de cosas que son muy importantes. Judá se salió de esa cobertura, se fue a un lugar donde había mujeres paganas y no le fue bien. Ahí él se casa y tiene 3 hijos. Uno es Onán y Sela. Él está viviendo esta vida mientras que José está esclavizado en Egipto y aparte está preso, que lo miraremos más adelante. Entonces, ¿qué pasa con Judá? Tiene 3 hijos y después le consigue a su hijo primogénito una mujer, la cual se llamaba Tamar. El capítulo 38 de Génesis es un capítulo muy singular porque pareciera que está acomodado en una parte donde no encaja. Parece que en el 37, donde viene la historia de José,
llega la historia de Judá a entorpecer esa línea histórica y hasta el 39 vemos que retoma José, pero no es así. Hay un paralelismo para que nosotros nos demos cuenta del fruto de alguien que está alejado de los principios básicos de Dios, que en este caso era Judá. Entonces, él le consigue una mujer también llamada Tamar, y dice la Biblia que este muchacho fue malo ante los ojos de Jehová. No sabemos qué hizo, no nos dice la Biblia, pero seguramente tenía que ver en alguna connotación sexual, por lo que más adelante vemos. No nos explica a ciencia cierta qué, pero dice que Dios le quitó la vida. Obviamente sabemos que Dios es el que da y quita la vida, pero en este caso nos lo da en un contexto de juicio, como que este muchacho murió prematuramente, no bajo los planes que se tenían para él. Y eso es algo que nosotros debemos de cuidar. La vida no está asegurada y nosotros podemos vivir haciendo cosas que puedan poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud, y que nosotros prematuramente nos vayamos sin cumplir el propósito de Dios. Aquí Dios se lo enjuicia y lo mata. Y entra algo que conocemos como la ley del levirato o del cuñado, ¿no? Ahora el hijo que seguía, en este caso Onán, tenía que casarse con Tamar porque su hermano ya había muerto. ¿Qué era la ley del levirato? Que después en Deuteronomio 25 la vemos ya como una regla del pueblo de Israel por medio de Moisés. Era que el hermano que seguía debía de casarse para sacarle linaje a su hermano muerto. Era para que la mujer, en este caso Tamar, no viviera desamparada o como vagabunda. Era para que ella tuviera quien la sostuviera más adelante. Ella ya no se podía casar con un extraño. Ella quedaba amarrada a la autoridad del suegro, que en este caso era Judá. Entonces Judá le pide a su hijo Onán, como era la costumbre, que se case con Tamar. Pero dice la Biblia que cuando Onán tenía el encuentro sexual, cuando él tenía estas relaciones íntimas con ella, no buscaba la manera de embarazarla, sino que vertía en tierra la semilla o el semen. No lo depositaba en ella porque no tenía ningún interés de cumplir con la ley o con el mandamiento. Solamente la quería usar sexualmente o para su satisfacción personal. Esto era una actitud totalmente egoísta y mezquina de su parte. Y lo que Dios hizo fue quitarle la vida. También se lo ajustó y lo recogió, porque a este hombre no le interesaba realmente compartir la herencia. Si eran 3 hijos, esa herencia se tenía que repartir la de Judá en 3 porciones. Al morir el primero, le tocaba entonces más porción a los 2, pero si Onán le levantaba descendencia al muerto, entonces otra vez la herencia se tuviera que repartir en 3, y es lo que él no quería. Él decía, nos va a tocar de a más, y eso él era algo que le dolía en su alma, la avaricia, el dinero. Entonces Dios le quita la vida. Judá le dice entonces a Tamar que se espere hasta que le dé a su hijo Sela, pero realmente no tenía la intención de dárselo. O sea, la condenó a la soledad, la condenó al olvido. No le interesó porque nunca tuvo la opción de darle a su hijo. Le daba miedo que también se fuera a morir su hijo, pero él miraba en cierta manera la culpa en ella, pero los que tenían la culpa eran sus hijos. Pero eso no lo mira. Y así hay muchos padres, o habemos muchos padres ciegos. Nuestros hijos nunca tienen la culpa. Nuestros hijos nunca son los malos. Nuestros hijos nunca son los que hacen las cosas indebidas, porque somos muy ciegos en la relación con nuestros hijos. Entonces murió la esposa de Judá. Pasando el tiempo, este hombre se queda viudo y llega el tiempo de trasquilar las ovejas, y es un tiempo de celebración. Ahora, en su propia carne sentía la necesidad física de estar con una mujer, de tener un encuentro sexual, porque no era muy grande de edad. Estamos hablando de un hombre promedio, Judá. Y ahora sí
él estaba sintiendo en su carne lo que también podemos deducir que Tamar, con sus necesidades emocionales y también sus necesidades físicas, tenía años padeciendo. Le dijeron a Tamar: oye Tamar, tu suegro va a subir a festejar este tiempo de abundancia. Entonces ella actuó, armó una estrategia, porque miró que el hijo que tocaba según la ley no le era entregado. ¿Y qué hizo? Se vistió de ramera, se puso en algún lugar estratégico donde Judá tenía que pasar por ahí, y se le presentó de una manera que era muy difícil que Judá la fuera a despreciar, porque también Judá andaba en un momento de mucha pasión y hambre carnal. Entonces él la mira, no la conoce y va y prácticamente la contrata. Vean la degradación de este hombre de Dios, de una familia diferente, yendo a buscar pagar por una satisfacción sexual. En ese contexto estaba viviendo este hombre. Le quedaron en acuerdo: ¿cuánto te voy a pagar? Un cabrito. Y ella le dijo: está bien, pero mientras déjame tus objetos personales. Le pidió el sello, que era una identificación personal para los hombres importantes, era con lo que ellos autorizaban transacciones o situaciones. Es decir, él, con tal de estar con ella y satisfacer su lujuria, no le importó dejar su identificación ahí personal, con lo que podía autorizar cosas. Le pidió su cordón, es decir, lo que le ayudaba a sostener su armadura, tener libertad para moverse, todo ese tipo de cosas, instrumentos de su día a día. Se lo dejó también. El báculo, también, que es un bastón personal de autoridad, de apoyo, de protección, todo le dejó, con tal de en ese momento satisfacer su necesidad física. Y podemos recordar un poco cuando llega hambriento Esaú, que por un plato de lentejas desprecia, degrada lo que se tenía para él de una manera cultural. Cuidemos nosotros eso, hermano, que en los momentos difíciles, duros, de presión, no denigremos quiénes somos, lo que Dios está proyectando para nosotros, que sepamos mantenernos firmes para que eso sea posible, cosa que este hombre en ese momento no pudo hacer. Entonces, él le entrega todo a ella para llegarse a ella, y eso es lo que realmente pasa con un adúltero, un hombre que tiene a su mujer, que está comprometido y que quiere estar con otra persona. Entrega toda su autoridad, entrega todo lo que le ayuda, su identificación personal, en el sentido de su esencia, de lo sagrado de su esposa, lo entrega. El adulterio es muy común en el cristianismo. Es un alto índice de matrimonios que traen arrastrando este tipo de detalles, ya sea por el hombre o por la mujer, que es más común en el hombre. Y es algo que nosotros debemos de reprenderlo, no solamente lo que está de moda con los LGTB, que son desviaciones sexuales, sino también con estas aberraciones donde le faltamos el respeto a nuestra casa, a nuestra esposa, a Dios primeramente, a nuestros hijos y a nuestro cuerpo, al usarlo como fornicación. Es algo que nosotros, y todo aquel que ha caído en este tipo de desprestigio, necesita enmendar su vida viviendo a un nivel más elevado en lo que Dios tiene para nosotros. Pero es un pecado muy común. Gloria a Dios por los que ya se han descubierto y buscan restaurarse, pero Dios perdone a los que lo ocultan todavía, porque es juicio de Dios, pecado mortal, cuando hay una práctica del pecado y no hay un arrepentimiento. Entonces, este hombre dejó todo eso ahí. Y así, entonces, Tamar, la viuda, volvió a su lugar, y Judá, hermanos, quedó en dar el precio a la prostituta que él pensaba que había usado. A los meses, 3 meses pasan, y Judá pues ya ni se acordaba de la existencia de Tamar, porque así somos cuando la necesidad no es propia, pues nos olvidamos de que a alguien le duele algo. Y alguien de los que les gusta ser informativos van y le dicen: oye Judá, tu nuera ha fornicado porque ella está embarazada, tiene 3 meses. Y Judá, hermanos, no se toca el corazón para lanzar un juicio él como autoridad, porque la cultura le daba el poder a ser el dueño de la voluntad de esa mujer con respecto a su descendencia. Y dice: sáquenla y quémenla. No duda, no vemos ahí, no hay un sentir de que le haya temblado la voz.
para traer un juicio tan horrible sobre ella inminente. Qué difícil y triste es cuando los errores personales los justificamos, los minimizamos, no les damos importancia, pero somos, hermanos, tan terribles jueces inquebrantables ante los errores de otros, ante las necesidades de otros, no nos tocamos el corazón. Eso es lo que nos está externando la vida de este hombre, un corazón duro, insensible, egoísta, ensimismado. La defensa de ella, cuando la llevan al juicio, pues yo me imagino a Tamar gritando, dice: el dueño de este bastón, de este cordón, de este sello, es el padre de mi hijo. Entonces Judá reconoció al ver las prendas, dijo: no, pues es mío. Entonces dijo: ella sí es justa. En la Biblia dice: ella es más justa que yo. En la traducción más profunda o más correcta dice: ella sí es justa y yo no. Que hubo en su vientre gemelos, Fares, que se hizo una brecha al nacer porque el primer niño, Sara, sacó la mano y la partera le amarró un cordón, pero luego la metió y salió el otro, que llegó a ser el primogénito y que es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios porque de las situaciones más terribles, de los errores peores del hombre, el Señor saca lo precioso. Entonces ahora miraremos la contraparte del capítulo 39, que es la historia que nos aqueja principalmente, donde vemos que entonces José, que ahora retoma la historia, está viviendo un paralelismo totalmente diferente a lo de su hermano Judá. José está en la casa de Potifar, el cual se lo compró a los ismaelitas. Entonces empieza a prosperar en todo. Potifar dice: ah, caray, en todo me está yendo bien. Y lo va elevando de rango, lo pone como mayordomo de su casa. Culturalmente no era extraño que los esclavos escalaran en posiciones. Entonces José está teniendo un desempeño muy especial y está siendo coronado. Entonces, ¿qué es lo que podemos darnos cuenta en este paralelismo? Que mientras Judá iba de bajada por sus decisiones, por salirse de las reglas de su casa, de los hebreos, y que estamos viendo en José un hombre obediente e íntegro, que su testimonio, que su respaldo a Dios lo está llevando en aumento cada vez. Dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Si la Biblia habla de estas características de él, es porque realmente resaltaban en él que era una herencia de su mamá, también la cual tenía una belleza sin igual que opacaba a la de su hermana Lea. Entonces, vemos que Judá, al irse a otro lugar, él es el que debiese haber llevado un nivel de moral más elevado por quien era, pero no lo pudo hacer. Él se adaptó, se adecuó a las necesidades que había ahí. Por eso les digo que no podemos aconsejar o dejar que nuestros hijos anden con gente que no es de la fe, porque no sabemos si ellos puedan tener la capacidad de mantenerse fieles y ganarse a la persona para que también sea de la fe. Judá no tuvo esa capacidad. José estaba en la casa del idólatra y de la mujer sensual y se mantuvo casto, se mantuvo fiel. Por eso les hablo de un paralelismo. Esta mujer, la esposa de Potifar, como hemos leído en la historia y costumbres de los egipcios, eran mujeres muy independientes, muy liberales, con poder, con fuerza de decisión, muy contrario a una mujer hebrea, que es una mujer más recatada, que es una mujer sumisa, sin llegar a yo querer defender el machismo, ni mucho menos, pero hay una obediencia diferente por la comprensión y el entendimiento de los roles que Dios nos ha dejado desde esos tiempos. Entonces, José, cuando ve que esta mujer seductora va y le dice: duerme conmigo. No, es impactante ver que socialmente el hombre, para violar a una mujer, usa su fuerza, se aprovecha
de su cuerpo para someter a un cuerpo más débil o menos fuerte. Pero también la mujer usa métodos para violar a algún hombre, que suena más raro, pero es real. ¿Cuáles son? Ella usa su sensualidad, usa sus labios, sus palabras, destilan miel, y a lo mejor no se mira como algo forzoso, pero también se le puede llamar violación al hacer que un hombre caiga en sus redes. Esta mujer, eso fue su primera arma, usó su sensualidad. Después usó su fuerza, es decir, usó todo, porque el ataque del diablo, del enemigo, va a ir en aumento con tal de hacerte caer. José sabe que es pecar contra Dios, que no puede contaminar un cuerpo que le es prestado con un propósito de gloria y no lo puede usar para que sus miembros se conviertan en parte de una ramera. Estamos hablando de un muchacho que tiene un nivel espiritual tremendamente elevado. Es lo que lo hace pensar así. Entonces ella, día tras día, lo estaba buscando, lo estaba incitando, porque no quería que se le escapara de sus manos ese gozo. Y José, pues no se podía ir, no podía huir, porque él era propiedad de su amo. Vea qué encrucijada. Ahora sí entendemos más lo de la espada y la pared. Su ama o su dueña lo quiere disfrutar sexualmente y él no puede irse porque él es una propiedad. Es un mueble de la casa de Potifar realmente. Entonces él está obligado a soportar la prueba. Hoy en día muchos la soportan voluntariamente. Ahí están jugando con fuego, saben que los pueden hacer caer y no huyen. Esta mujer tenía sus objetivos listos, su ojo lo tenía puesto en su presa. Así es el ataque del diablo, no va a quitar el dedo del renglón. ¿Qué pasa con José? Pues huye. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y huye. ¿Qué hizo? Corrió. Y es mejor realmente que alguien le diga, qué miedoso, no le gustan las mujeres, qué santurrona. Es mejor huir. No podemos apelar a nuestra santidad en esos momentos de peligro. Yo soy santo, no siento nada, no me va a pasar nada. No, debemos huir porque el sabio ve el peligro y huye. Y el que no es sabio, ahí se queda para recibir toda la descarga del mal. Ahora, de hecho, en nuestra sociedad, si los hombres no son mujeriegos, no les gustan todas las mujeres que pasan, si sus pláticas no son, ahora te pueden tachar hasta de homosexual, de gay, de que no te gustan, porque no cabe en esta sociedad la fidelidad y la integridad, y las mujeres igual. Son muy criticadas las recatadas, las vírgenes, las que se guardan, las que tienen un sueño rosa de llegar santas y puras al matrimonio. Son muchas veces criticadas por las mujeres que pelean más con el feminismo, de hacer con su cuerpo lo que bien les venga en gana. Pero muchas veces reciben el aplauso de la sociedad, pero la reprobación de Dios, y es mejor estar bien con Dios. Entonces, José ya había sido separado de su túnica de colores por su dignidad, por su revelación, por su preferencia que Dios y su padre Jacob había tenido con él, y Dios, al ver su vida diferente, había preferido revelarle a él las cosas para que las entendiera, pero no lo habían despojado de eso interno, intacto, que era la pulcritud o la integridad de ser un hombre santo de Dios. Eso lo mantenía firme. Hoy vivimos lo contrario. No nos preocupa tanto lo interno, con tal de poderlo disfrazar con algún buen vestido, con alguna buena ropa que oculte que realmente por dentro de nosotros hay pecado, hay aberraciones, hay desvíos, hay tentaciones, hay muchas cosas que no las queremos soltar. A él lo despojaron. Esta mujer le quitó su ropa, pero no le quitó su dignidad. Sus hermanos le quitaron su túnica, pero no le quitaron los sueños. Sería muy maravilloso vivir con un interior intacto para Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando se va José? Bueno, esta mujer adúltera ahora se pasó a ser una difamadora, porque no se dejó ultrajar José y dijo, nos trajeron un hebreo y quiso burlarse de nosotros. Cuando habla de nos trajeron un hebreo, está hablando de alguien menor a los egipcios, está cayendo en racismo, en hacerlo diferente.
Y eso es lo que ella saca toda su fuerza, toda su fiereza para poder hablar mal de José y que le hagan algo terrible. ¿Qué pasa con este tiempo también en un tipo de racismo el cristianismo? Que la gente, estoy hablando de cristianos reales, ¿no? Porque ya el cristianismo está muy diluido. El cristiano es también subajado, el cristiano también es muchas veces hecho menos, se burlan de ellos porque piensan que nuestra fe, que nuestras creencias son fábulas, son ideologías, pero es porque no entienden que realmente el nivel de vida que Dios tiene para todo aquel que cree en Él es el nivel más elevado y que no hay un grupo selecto por el que Dios haya hecho todas las cosas, sino que ha sido un grupo selecto el que ha aceptado esos regalos especiales. Entonces, ¿qué hace José? Bueno, pues es metido a la cárcel y ahí José, fíjense, entiende que metiéndolo a la cárcel Potifar, Dios está totalmente con él. ¿Por qué les digo esto? Porque quien sea de nosotros lo viéramos como que, qué tremendo, qué cosa tan negativa, qué injusticia. No, lo que hizo José, si Potifar realmente hubiera estado seguro de que había cometido esa falta, lo hubiera mandado matar inmediatamente. Pero ¿por qué no lo hace? Porque lo aprecia un montón y lo conoce bien y tiene dudas de que José haya cometido esas aberraciones. 2, porque conoce quién es su esposa. Sabe que esta mujer tiene alcances y quizás no era ni la primera vez que lo hacía. Entonces, al mandarlo a la cárcel fue un castigo no tan severo como el que la costumbre y la cultura decía. Y José entendió que Dios estaba en esto, porque dijo, ok, no me van a matar, qué cosa tan rara, cuando lo común era que me mataran. Entonces lo mandan a la cárcel y ahí en la cárcel José está viendo que la misericordia de Dios está sobre él. Ahí nosotros tenemos que entender que Judá en este paralelismo, en estos 2 capítulos, se va a los placeres sexuales y pierde hijos, le va muy mal, y José está pagando el precio de su integridad. Fíjense en qué posición lo puso el ser fiel a Dios. Y yo quiero preguntar a los jóvenes y a todos los matrimonios, ¿cuál será nuestra posición en este tiempo? ¿La de Judá, la del placer, la de ocultar cosas, salirnos de las reglas de Dios? ¿O en las que estamos listos para que nuestra integridad y nuestra fidelidad nos haga, si es necesario, pasar malos momentos o malos tiempos, pero sabiendo que Dios está en ellos? Entonces, termino el video hablando de que José está en la cárcel y allí en la cárcel Dios le extiende su misericordia. Estaba privado físicamente de su libertad, pero no de su relación con Dios. Judá estaba libre físicamente, pero su relación con Dios estaba en prisión, no la había. Entonces, ¿qué pasa con José? Encontró gracia con el jefe de la cárcel y José pasó a ser el encargado y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba al grado que el jefe de la cárcel ya no hacía nada, todo se lo confió a José. Bueno, este video espero que sea un gran consejo para ti, lo ha sido para mí, al saber que he escogido el mejor camino, el más correcto, el más sublime que puede tener un ser humano, que es luchar, pasar situaciones, pruebas, tribulaciones de todo tipo, pero sabiendo que en todo ha estado detrás Dios y no ha sido mi desvío, mis concupiscencias las que me tienen alejados de Él, batallando con mis deseos carnales. Hermanos, amigos, compañeros, todos los que vean este video, si conocen a alguien que le puede ser vital de importancia esta información, pásasela y Dios te dé fortalezas para vivir como Dios manda. Mi deseo es que Dios te bendiga y ánimo, instrúyete en la palabra, prepárate porque vienen tiempos peores. Bendiciones.